Buenas tardes a todos, un cordial saludo. Hoy les estaremos hablando sobre el libro de Raymond Arola, La Cábala y la Alquimia en la tradición espiritual de Occidente en los siglos XV y XVII, en específico los tres primeros capítulos. Mi grupo está conformado por Camilo Salazar, Laura Serrano y mi persona, Sebastián Valencia. El primer capítulo habla sobre la introducción a la Cábala y la Alquimia. La tradición espiritual de Occidente entró en una fase crítica a partir del siglo XV. Sin embargo, muchos sabios iluminados de la época se apartaron del camino que condujo a la negación de la filosofía perennis bajo los nombres de la Cábala y la Alquimia. Estos genios mantuvieron viva la llama de la sabiduría sagrada, recuperaron la tradición antigua y las revivificaron. Esta obra contiene un estudio exhausto y metódico sobre los dos aspectos desconocidos sobre la cábala y la alquimia. Dichos términos sirvieron para designar, desde el siglo XV al XVII, el conocimiento de los misterios más sublimes del espíritu. A partir de entonces, estos nombres se han utilizado para designar conceptos muy distintos, hasta el punto de que hoy en día solamente evocan ocultismos. En el libro nos muestran una leyenda de Nicolas Flamel, que Flamel intentó por todos los medios comprender el secreto de las figuras jeroglíficas, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, por lo que emprendió un peregrinaje a Santiago de Compostela con la intención de encontrar algún rabino que pudiera proporcionarle la información que tanto deseaba. En el viaje de vuelta a París, Flamel encontró en la ciudad de León a un médico de origen judío llamado M.S. Canches, quien le explicó los secretos de los jeroglíficos, a partir de los cuales consiguió realizar la gran obra. En la época de Flamel se entendía por cábala el hecho de recibir la sabiduría divina para poder realizar la gran obra. Otro famoso alquimista es Nicolas Valois, que él alude a ello cuando explica que el conocimiento del gran arte proviene de la cábala tradicional judaica, que fue dada por todo el poderoso a Moisés en las montañas del Sinaí y transmitida a los padres e hijos, primero oralmente hasta Esdras y después escrita mediante símbolos jeroglíficos que no son comprensibles sin la ayuda del cielo, y finaliza su explicación tomando como ejemplo al mismo Flamel. En 1606 Franz Kieser publicó un libro extraño, con diversos contenidos y autores, dividido en tres partes, titulado Cábala Química, Concordancia Química, Azot Philosoph y Solificatum. Kieser es el director del proyecto y escribe la primera parte del libro bajo el título de Cábala Química, en la que se explica la verdadera razón de todas las cosas naturales y divinas. En esta parte, que es la parte que nos interesa especialmente, Kieser desarrolla las teorías de la cábala alquímica de Paracelso. Aunque algunos intelectuales de la talla de Kieser se afanasen por enseñar y desarrollar las doctrinas de Paracelso, no eran ni mucho menos representativos del pensamiento propio de comienzos del siglo XVII en la moderna Europa. La mayoría pensaba de manera muy distinta, incluso opuesta, llegando a considerar a los seguidores de Paracelso y a los adeptos rosacruces como charlatanes grandilocuentes, cuyas afirmaciones carecían de fundamento y eran producto de mentes débiles y fantasiosas, de un desatino espiritual cercano a la locura. El universo quimérico del célebre protagonista cervantino era muy similar al que, según los detractores de las ciencias ocultas de la época, embebía las mentes de los cabalistas alquímicos, para quienes no había otra historia más cierta en el mundo, entre comillas, que las enseñanzas de Paracelso. Don Quijote encuentra en el universo que lo envuelve signos de otra realidad, que solo él ve. Pero
¿Eso es un reflejo de su locura o de su sabiduría? La realidad quijotesca es la misma realidad que preconizaban los seguidores de Paracelso. Esto para los intelectuales que se decantaron abiertamente por la ciencia profana, no había lugar a dudas. La sabiduría de las ciencias ocultas como la cábala y la alquimia era una aberración tan profunda como los equívocos de Don Quijote. El otro mundo por ellos buscando tan solo existía en sus mentes enfermizas y fantasiosas. Creían ver la luz primordial como Don Quijote veía alcazares y princesas, donde no había más que sucias callezuelas y toscas pueblebrinas. Eugenius Pilates desvela un sentido oculto en la obra de Cervantes. Hay dos realidades, dos mundos, el superior y el inferior, pero sin conocerlos realmente. Los internos para unirnos son vanos e inducen a la demencia quijotesca. Don Quijote se volvió loco queriendo emular las leyendas de antaño sin conocer el misterio que las fundamentaba, pues ha sido dicho que este misterio vuelve locos a los ignorantes y solo contenta a los sabios. Por eso, Dugobors escribió esto. A menudo leemos el Quijote ignorando la cábala, como el mismo Quijote leía sus novelas de caballerías. Pero justo antes de morir, Don Quijote se volvió sabio, pues reconoció que solo la divinidad enseña al hombre el otro mundo. Y para finalizar, tenemos dos imágenes. La primera es una acuarela del manuscrito de Simón Bencantara, aparecido en el siglo XVII, denominado Cábala Mineralis. Este opúsculo está formado por dos series de imágenes, la primera encabezada por la presente figura, y es una representación de distintas operaciones de la gran obra. En el centro crecen las flores de la alquimia, el resultado del proceso de la unión del fijo y el volátil, y a la izquierda se representa la tierra, o tal como está escrito, la mina filosófica personificada en Saturno, y a la derecha está representada el agua filosófica o el volátil. Y en la segunda serie de imágenes de la Cábala Mineralis de Simón Bencantara comienza con esta figura. En esta serie se describe la creación del mundo y del hombre. En la primera imagen, el demiurgo, acompañado por el sol y la luna, las estrellas, hace surgir el mundo filosófico de la Tierra, gracias al compás y a la rama de la acacia, como pueden ver en la imagen. Y bueno, como conclusión, la cábala alquímica de los siglos XVI y XVII sirvió para revitalizar el cristianismo. Bajo un lenguaje nuevo se enseñaba la verdad antigua. Los grandes sabios o profetas de la humanidad nunca han pretendido inventar una nueva religión, sino restaurar los principios de la antigua cuando ésta perdía su intención de profundidad. Los ejemplos evidentes son múltiples. Así la revelación del Corán fue en realidad una restauración de la religión de Abraham y de los demás profetas. Respecto a esto, leemos un libro sagrado, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y profetas han recibido de su Señor. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo. Fue un importante movimiento esotérico en el siglo XVII, en el transcurso de los comienzos de la época moderna, y la alquimia fue dominante y evolucionó en la actual química. Actualmente es de interés para los historiadores de la ciencia y la filosofía, así como por sus aspectos místicos, esotéricos y artísticos. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas
y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgicas. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Laura Serrano y yo les estaré hablando del capítulo 2 del libro La Cábala y la Alquimia. Este capítulo se titula Los dos sentidos del término cábala. Bien, el sentido literal de la palabra es tradición o recepción. Cábala es el término tradicional para denominar las enseñanzas esotéricas medievales del judaísmo y del misticismo judío. En este segundo capítulo nos hablan de los dos sentidos básicos que hoy en día coexisten, que a veces son complementarios e incluso a veces contrapuestos. La cábala nos dicen que se extendió por Europa a lo largo de los siglos XVIII, XIX e incluso buena parte del siglo XX. Nos dicen que durante este periodo fue considerada como una ciencia oculta que pues era vinculada directamente a toda esta suerte de esoterismos y sociedades secretas. Aquí tenemos algunos autores influyentes como Papus, Levi, Guaita, entre otros. Ellos en sus escritos definen a la cábala como la sabiduría más oculta que otorga, bien sea por medio de talismanes que nos otorgan los más altos poderes sobre todos los niveles de la realidad. Pero todos estos aportes que ellos hacen vienen con fundamentos débiles. Analizada desde la perspectiva actual, la cábala de estos autores no fue más que los últimos coletazos del importante movimiento espiritual que comenzó a finales del siglo XV y que hoy en día se conoce como la cábala cristiana. Pero en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, la cábala utilizada por los cristianos occidentales ha estado prácticamente desvinculada de sus orígenes espirituales. Incluso en la actualidad y en ciertos medios se sigue enseñando la cábala como una suerte de correspondencia entre el árbol de la vida o el Adán primordial con cualquier nivel de la realidad. Y aquí tenemos a Gershom Scholem, quien ante este panorama se replanteó cuál era el sentido propio de la cábala, retornando a las fuentes judías y dejando de lado toda especulación sincrética. Él, en sus primeros estudios, observó que Goethe utilizaba un concepto vano e impreciso de la cábala, que después se difundió y que en su mayor parte provenía del estudio del Opus Mago Cabalisticum, el Teloyictim, que este es escrito por George von Welling y fue publicado por primera vez en Frankfurt en 1718, donde Goethe había estudiado y anotado, aunque después de lo abandonó, por encontrarlo, y cito como lo dice en el texto, oscuro e incomprensible. Bueno, como bien lo pueden ver en la diapositiva, George von Welling subtituló su obra del siguiente modo: el origen, naturaleza, características y uso de la sal, azufre y mercurio, descrito en 3 partes y entre diversos extraños materiales matemáticos, teosóficos, mágicos y místicos, la producción de los metales y minerales en la tierra de la naturaleza será ilustrada, incluyendo la llave principal para el trabajo, así como unas completas y variadas extrañas figuras mágico-cabalísticas. Y desde esto, Scholem emprendió un trabajo para precisar el sentido original de la cábala y se introdujo en el análisis crítico de las fuentes hebreas. También es importante señalar que en este contexto han aparecido los comentarios al Sefer HaZohar de Yehuda Hashlach, que este fue escrita entre 1886 y 1955, los cuales provienen directamente de la escuela judía de Isaac Luria y Moisés Cordovero. Todo esto sin establecer ningún tipo de relación con las creencias cristianas. Y las precisiones históricas justifican las diferentes tendencias que han ido apareciendo, transformándose e incluso desapareciendo a través de los tiempos. Todo esto hasta tal punto que incluso se podría decir que la identidad de la cábala se define como una realidad en el tiempo. Y es por eso que Scholem concluye con el siguiente párrafo. En tanto que fenómeno histórico en el judaísmo medieval, la cábala nació en Provenza, o más exactamente en su parte occidental, en el Languedoc. De allí fue trasplantada en el primer cuarto del siglo XIII a Aragón y Castilla, donde conoció su desarrollo clásico. La manifestación histórica en ningún caso excluye lo que Scholem denomina con cierta ironía la prehistoria de la cábala.
es decir, el conjunto de influencias que se reúnen en la cábala provenzal y más precisamente en este Sefer HaBahir, el primer escrito donde se encuentra terminología cabalística de la prehistoria, como es lógico, pues no existen documentos escritos. Para Scholem también, las fuentes que originan siglos más tarde una literatura propiamente cabalística se encuentran tanto en las obras talmúdicas, que se dieron a partir del siglo I después de Cristo, y las posttalmúdicas, que fueron a partir del siglo VII después de Cristo. Es decir, la exégesis rabínica que va desde la destrucción del Segundo Templo hasta los sabios provenzales de la Edad Media, como en lo que él denomina el misticismo de la Merkabá y el gnosticismo judío, es decir, en las Ejaldot, donde el pensamiento exético está casi o totalmente ausente. Y los cabalistas medievales lo que buscaron básicamente era desvelar el sentido oculto de todas estas sagradas escrituras, incluso las descripciones de las visiones de la Merkabá o el carro divino, en la que los sabios contemplaban los palacios más elevados donde mora la divinidad. Se dice que los cabalistas medievales establecieron un sistema particular para instruir acerca de lo que para ellos era lo único esencial, que era pues la manifestación del Dios en el Sinaí bajo la forma de la Torá. También tenemos que según Rabí Moshe ben Nachman, quien era un gran cabalista gerundense del siglo XIII, la Torá no solo consta de letras y palabras, sino que también incluye algo que se denomina la serifot, que son las 10 emanaciones de lo que no tiene límites, pero nos dice que estas no son visibles. Y él respecto a ellas escribe lo que estamos viendo aquí en la diapositiva, que dice, hablando de la sefirot, se emplea la expresión belimá. Y vemos la parte que dice, porque tú debes retener tu boca de hablar y tu corazón de meditar, ya que las sefirot constituyen la interioridad de las letras y no están inscritas en la Torá como letras. Bien, la lectura de los cabalistas medievales nos conduce a otro sentido de la palabra cábala, que no se justifica como fenómeno meramente histórico y que está más cerca de un sentido espiritual o de la unión de lo mítico y lo místico según la terminología de Scholem, tal como se desprende de una cita muy conocida de la Misná, que es la parte más antigua del Talmud, escrita por los rabinos de la época del Segundo Templo, y en dicho fragmento se atribuye a Moisés el origen de la cábala judaica, de manera que la palabra está estrechamente vinculada con la misma Torá. Aquí podemos ver un célebre fragmento del Sefer HaZohar, que es el mítico Rabí Simeón Bar Yochai, y les leeré la primera parte, que dice: hay del hombre que pretende que la Torá no vino más que para contar simples narraciones, palabras ordinarias. Si así fuese, podríamos actualmente componer una Torá sobre temas vulgares e incluso más excelentes. La Torá contiene en cada una de sus palabras cosas elevadas, secretos supremos. Y es ahí donde nos dicen que no se puede ni se debe separar el doble sentido de la palabra cábala, es decir, todo este fenómeno histórico estudiado y establecido con precisión por Scholem y el sentido de revelación tanto en su aspecto místico como mítico. También tenemos el Tesoro de la Lengua Castellana, que es de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, es decir, 5 años después de toda esta cábala cáimica de Kieser. El lingüista español escribió respecto a la voz cábala y dice: es cierta doctrina mística entre los judíos, la cual no se escribe, sino de uno en otro se va conservando, tomándola de la cabeza, y los que la profesan se llaman cabalísticos. Como se sabe, la escritura hebrea no posee vocales, sino que estas solo aparecen cuando el texto es pronunciado. Es decir, la Torá, escrita originariamente, estaba compuesta por una sucesión de consonantes sin vocalización ni divisiones entre las palabras. Este era un libro cerrado, es decir, que requería saber leerlo, separar las consonantes en palabras y vocalizarla. Y a partir de dicha distinción fue que los cabalistas compararon la Torá escrita a un cuerpo inerte que solo podía ser vivificado por la Torá oral. Un fragmento del Sefer HaZohar explica el sentido metafísico de la distinción entre los dos aspectos de la Torá y su reunión. Y lo dice aquí en la diapositiva, dice: todas las letras son como el cuerpo sin alma, sin espíritu. No hay más que consonantes. Cuando vienen los puntos, se refiere a los puntos vocales llamados nikudot,
La palabra Nikud quiere decir punto, pero también gota, que son el secreto del alma viva o el secreto de la letra E. He aquí que el cuerpo se endereza en su consistencia, y es a esto a lo que se refiere el pasaje de Génesis 2:7, que bueno, ahí lo podemos ver. Y todo esto salió de un solo origen, que es la sabiduría de arriba, porque los puntos son como las vocales, son como el soplo en la flauta. Cuando salieron las letras del seno del secreto de arriba, se desarrollaron y se grabaron en el hombre, y esto se refiere al cuerpo humano. Después salieron los puntos vocales, y Dios los insufló en las letras. Los puntos son pues el secreto del soplo de vida que hay en las letras, y las letras se enderezaron, como el hombre, el cual está erguido sobre sus pies por medio de la consistencia del soplo. Bueno, el entusiasmo que los sabios renacentistas italianos y alemanes mostraron por la cábala no solo se puede entender a partir de las influencias que recibieron los judíos españoles, quienes fueron expulsados por los reyes católicos, sino que además creyeron descubrir en sus enseñanzas secretas todo el fundamento del cristianismo, tal como lo escribió Pico de la Mirandola, que él dice que ningún cabalista hebreo puede negar que el nombre de Jesús, si se interpreta según el modo y principios de la cábala, significa precisamente Dios, es decir, Hijo de Dios y de la sabiduría del Padre por la tercera persona de la divinidad. Limitar la cábala a un fenómeno histórico también ha aportado seriedad y rigor al estudio de los textos originales y ha eliminado especulaciones y teorías surgidas tan solo de la mente humana. Pero esta relación, incluso la identidad entre la cábala y la Torá, en ningún momento ha dejado de ser lo más relevante del misterio de los sabios judíos, que pues se ha transmitido de generación en generación. Toda esta insistencia en la actualización de la Torá de Moisés, evidentemente sin cambiar una iota, siempre se ha acercado a la obviedad de que el Mesías de los judíos no es otro que el Cristo de los cristianos, pues como se sabe, la palabra hebrea Mesías traducida al griego es Cristo, que en castellano pues se traduciría a la palabra ungido. Un aspecto que es importante mencionar es que la palabra Torá en hebreo procede de la raíz verbal ire. Esto bajo una forma gramatical que significa a su vez enseñar, mostrar, instruir y también tirar de arriba abajo, regar, precipitar, lanzar o incluso fecundar. Sobre esto también está escrito en el Sefer HaZohar y nos dicen que el árbol de la vida es la Torá. ¿Pero por qué se llama así la Torá? Es debido a que enseña y devela todo esto que estaba oculto y que no era conocido. Y se le dice que se llama de vida debido a que toda la vida superior está incluida en la Torá y pues sale de ella. Para Kiser, la palabra cábala significaba la enseñanza que provenía del cielo, como la Torá, y que todo esto no tiene nada que ver con el pensamiento nacido únicamente del ingenio del hombre. Es interesante constatar cómo esta noción se introdujo incluso en los modelos iconográficos de la época. Por ejemplo, tenemos a César Ripa en su famosa iconología, que bueno, nos dicen que la edición definitiva de esto fue ilustrada y pues vio la luz en 1603, y esto describe cómo debería ser la imagen de la doctrina. Y por último voy a explicar estas imágenes que vemos aquí en la diapositiva, que bueno, son estas de César Ripa, y la primera debe ser vista como una mujer de edad madura, vestida con ropas de color morado, que está sentada como vemos con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar a alguien, y esta sostiene un cetro con la diestra en cuyo remate se ha de ver un sol, teniendo un libro abierto en el regazo, y se ha de ver además cómo cae del cielo sereno gran cantidad de rocío. El cetro, sobre el que aparece un sol, es signo del dominio que tiene la doctrina sobre los horrores de la noche y de la ignorancia. El que esté cayendo del cielo gran cantidad de rocío también simboliza a sí mismo a la doctrina. El libro abierto también en el regazo de la mujer de edad madura es este símbolo de la enseñanza inspirada, pues es la corporificación de la doctrina sutil que cae del cielo en forma de rocío. Esta misma idea también la encontramos en las descripciones jeroglíficas de Apolo, que son las que podemos ver en la imagen de la derecha, cuando él explica que para escribir educación, los egipcios pintan un cielo que deja caer rocío, indicando que, como el rocío, al caer se extiende a todas las plantas y hace tiernas a las que pueden enternecerse por su propia naturaleza.
A manera de conclusión, quiero decir que la cábala, entendida como la recepción del don de la Torá, es lo que permite al hombre acceder a la santidad. Tal como está escrito y lo podemos ver en el Sefer HaZohar, y cito textualmente como lo dice ahí, nos dice que quien se dedica a la Torá es purificado y asimismo después es santificado. Bueno, mi nombre es Camilo Salazar. Les voy a hablar acerca del tercer capítulo que se titula La aproximación al término alquimia. Esto más que todo una pequeña introducción que les estaré haciendo para así poder avanzar en lo que corre de esta terminología, ¿ok? Bien, si el término cábala se puede entender bajo muchas ópticas, lo mismo ocurre con el término alquimia. Su propia etimología está llena de interpretaciones legendarias de difícil acceso a los criterios científicos. Su primera definición sería el arte de transmutar los metales viles en oros. Es de por sí anacrónica y en la práctica es un sentido. Dicho de otra manera, cualquier estudio actual acerca de la alquimia parece que debería partir de la hipótesis de que se trata de una quimera de los antiguos o en el mejor de los casos en una alegoría de alguna otra cosa que no está anunciada en su definición. Dada la enorme dificultad que se establece en estos estudios de la alquimia, creemos que en primer lugar sería necesario analizar brevemente las distintas líneas interpretativas que durante el siglo XX han buscado clasificar qué es la alquimia, las cuales están centradas principalmente en la cultura francófona, pues esta es sin duda en el entorno cultural de París donde influyeron las distintas escuelas. La documentación de la que han dispuesto los historiadores es amplia y también muy ordenada, ya que durante el siglo XIX los avances sorprendentes de la química indujeron a muchos autores a sistematizar con rigor los referentes antiguos de lo que consideraban como la prequímica, es decir, la alquimia. El ejemplo más relevante es el químico y político francés Marcel Berthelot, el creador de la termoquímica y de otros muchos descubrimientos que recogió en sus más de 600 publicaciones. Berthelot, con la ayuda de importantes filólogos, escribió Des origines de la chimie d'Arcolé, de la chimie crue, de chimie au Moyen Âge, donde recopiló gran parte de los tratados alquímicos de la antigüedad y lo medioevo. También está lo cristiano y lo musulmán. Dicha obra todavía hoy es un importante referente, aunque su autor siempre consideró que la alquimia simplemente era una precursora de la química, lejos de cualquier inquietud espiritual que tuviera que ver con la propia realidad del hombre. Además de la recopilación de Berthelot, otros eruditos como Louis Figure y Ferdinand Hofer establecieron con rigor esta línea interpretativa, intentando describir con objetividad una historia que les era completamente ajena a lo que se había estudiado actualmente. A principios del siglo XX, John Ferguson publicó la Biblioteca Chémica, donde catalogó todos los datos conocidos acerca de los escritos alquímicos. Sin embargo, gracias al auge que conoció en el siglo XX, la historia de las religiones y el estudio de los símbolos, se dejó de juzgar a la alquimia simplemente como una prequímica, dándose esta a considerar de una forma más interpretativa, también dejando de lado a los autores contemporáneos que justificaban este proceso, ya que se han considerado a sí mismos como adeptos, es decir, practicantes de la alquimia, al igual que los sabios de antaño. Los estudios interpretativos de este fenómeno se han establecido a partir de dos ópticas alejadas pero no contradictorias. En primer lugar, se debe destacar el punto de vista de los historiadores de las religiones, que, como es el caso de la Cábala, han desvelado un inmenso universo imaginario, lo cual está vinculado a la hipótesis de la alquimia, que no solo se ciñe a la cultura occidental, sino que esta se encuentra en paralelismo con otras civilizaciones. El gran literato e historiador de las religiones Mircea Eliade escribió en 1956 un breve ensayo acerca de la alquimia titulado Religion et Alchimie,
donde recogió una copiosa documentación respecto a los mitos de la metalurgia en diversas culturas. En dicha obra, este literato sintetiza investigaciones importantes a la alquimia asiática y babilónica que había realizado 2 décadas antes. También recopiló una excelente documentación de culturas primitivas en las que los herreros son considerados como verdaderos héroes, es decir, hombres divinizados. Así, por ejemplo, pues en la antigua Java, el forjador y el príncipe eran considerados como hermanos y su genealogía se remontaba hasta los dioses. En Bali existen todavía recintos de iniciación para los aprendices herreros y se cuenta que fue el propio Brahma quien les dio la fuerza mística necesaria para el trabajo. Para Eliot y los historiadores de las religiones que han continuado su obra, la riqueza de los documentos universales que se relacionan con la fabricación del oro y el elixir de la larga vida es una prueba más que evidente de que la alquimia y sobre todo sus símbolos son un reflejo del proceso espiritual que el hombre ha buscado imperiosamente en todas las circunstancias, y de ahí el carácter soteriológico de los símbolos alquímicos. Se ha considerado que los símbolos e imágenes alquímicas son reflejos de los pasos previos que conducen a la unión trascendente del hombre con el principio divino. Estos misterios menores o previos a los grandes misterios metafísicos. La creencia de que la alquimia es un universo de símbolos que apoyan o describen otra realidad que poco tiene que ver con lo que se está escrito en los textos no la hallamos solamente en los historiadores de la religión, sino incluso en las reflexiones que respecto al tema provienen de lo que se ha llamado la escuela tradicional. Esto, lejos de buscar en la alquimia expresiones arquetipos más o menos circunstanciales al hombre, ha considerado que los símbolos e imágenes alquímicas son reflejos de los pasos previos que conducen a la unión transparente del hombre con el principio divino, misterios menores o previos a los grandes misterios metafísicos que se han establecido anteriormente respecto a lo que se ha investigado con la alquimia. La alquimia fue considerada por René Guénon como un conjunto de prácticas pertenecientes a la tradición hermética o egipcia, las cuales se mantuvieron vivas en el Islam y el cristianismo. Por eso, la gran obra alquímica no sería sino una representación de la verdadera iniciación, ya que según describe este autor, la verdadera alquimia es el orden espiritual y no material, lo que es exacta verdad y verdad demasiado a menudo desconocida o ignorada por los modernos que tienen la pretensión de tratar estos asuntos. El pensamiento de Guénon fue desarrollado por Titus Burckhardt en la obra titulada Alchemy sin un Weltbild, donde abunda la transformación metafísica de la alquimia. Él además eh, en una parte de esta obra menciona que la alquimia puede compararse con la mística en lo que tiene de camino que permite al hombre llegar al conocimiento de su naturaleza inmortal. Y así lo demuestra la adopción de expresiones alquímicas en la mística cristiana y de forma más particular todavía, lo cual se representa en lo musulmán. Los símbolos alquímicos de la perfección apuntan al dominio de la condición humana por el espíritu, el retorno a los orígenes, a lo que la mística de las 3 religiones monoteístas describen como recuperación del paraíso terrenal. No obstante, los alquimistas insisten una y otra vez en los textos que nos han regalado, ya que esta parte opera dentro de la metamorfosis de la materia, lo cual lo rectifica y la conduce a un estado de perfección, ya que esta es una materia pura y ajena a la corporeidad física del mundo caído. Algo de ello intuyó el polémico Julius Evola, quien dedicó un libro al tema de la alquimia, la tradición hermética, basándose en el ocultismo que tanto prosperó durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX.
Esta es una introducción que parece vislumbrar que el misterio de la alquimia no está disociado al misterio de la caída y la regeneración del hombre. Más que todo, trata de transcurrir los distintos símbolos universales respecto a este tema y afirma que la alquimia está relacionada con el árbol del bien y del mal, y que su conocimiento es el que debió conducir al hombre a la inmortalidad, pues es eso lo que dijo la serpiente a Eva: no moriréis, lo que aparece en el Génesis 3:7. Sin embargo, la tradición hermética está estructurada y desarrollada en base a la teoría de los símbolos, al igual que la inmensa mayoría de las obras acerca de la alquimia que están escritas en el siglo, o bueno, que se escribieron en el siglo XX, en las que las imágenes de los antiguos alquimistas se explican mediante paralelismo de símbolos. Pero la explicación de estos símbolos alquímicos se da mediante la similitud con otros símbolos universales, los cuales conducen inevitablemente a la conclusión de que la alquimia es solo un reflejo del espíritu humano, y esto nos deja de ser aparentemente contradictorio a las afirmaciones de los textos que los alquímicos eh, han relevado o han establecido de manera universal. Las reflexiones y los ejemplos para explicar el arte de la alquimia nunca parecen suficientes, pues los conocimientos científicos actuales desmienten una y otra vez cualquier explicación que argumente una ciencia de Dios. Por eso se la pretenden trasladar a un nivel estrictamente espiritual, ajena a toda ciencia y a todo conocimiento empírico. Emmanuel de Hubers, 27 años después de haber escrito Essayo sur l'alchimie, Tiempo de silencio y profunda meditación, publicó un artículo titulado Reflexión sur l'alchimie, en el que resume magistralmente la hipótesis de la alquimia tal como era concebida por los antiguos, y que nos sirve para determinar este capítulo, ya que esto conduce al mismo planteamiento a partir del cual escribió Kaiser su obra Die Hover. Expone lo siguiente: el oro de los alquimistas es equívoco en sus escritos. Se ha hablado mucho de él, pero de manera oscura. El lector principalmente está tentado de preguntarse si dicho oro es verdaderamente oro o si solo se trata de un símbolo. ¿Es la alquimia, como piensa la gente, una obra metálica, o bien la enseñanza de cierto yoga occidental que debe interpretarse simultáneamente? Para concluir esta última parte, eh, se da una hipótesis por Die Hopper, de que la alquimia parece remitirnos al misterio de la cábala, pues según el autor no se puede entender nada del arte de la transmutación de los metales y lógicamente de su operación si previamente no se ha recibido el don divino que hace posible aquello que por medio de la razón y la ciencia es indiscutiblemente posible. Así, la originalidad del pensamiento de este autor entusiasta y fiel seguidor de los textos clásicos reside en que sitúa la realidad espiritual como principio del arte, mientras que comúnmente se invierte el proceso y se recibe la realidad espiritual como el final, es decir, la disolución del espíritu particular en el espíritu universal, ya que la inversión del proceso no es solo la negación de disolución del espíritu particular en el espíritu universal, sino su complemento, ya que trata de una enseñanza tradicional por el medio del cual el hombre puede conocer a Dios encarnado, y para eso se debe concebir cuál y qué es el lugar de Dios. Muchas gracias.